Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al curso de seminario sobre administración educativa, cuyo código es el EFE 233. Vamos a empezar con la semana número 2. Hoy viene uno de los temas pues fundamentales para el curso de seminario, que es el problema, el árbol de problemas, la formulación de la hipótesis, o sea, la causa y el efecto del árbol de problemas, y la construcción del árbol de objetivos. Cada uno de estos temas pues genera pues algo importante para el desarrollo en sí del seminario. Y mejor dicho de otra manera, es uno de los pasos más elementales para poder desarrollar un seminario de éxito, ¿verdad? Catedrática licenciada Mariela Contreras, vamos a tener a bien conocer el objetivo de nuestra clase y pues haciéndoles mención de que nosotros el día de hoy pues vamos a tener a bien, después de conocer el objetivo, ver uno de los videos relacionados con lo que es en sí el proyecto en términos generales, cómo es que nosotros podemos distinguir un proyecto, a qué se le puede llamar proyecto, y posteriormente yo les voy a explicar a ustedes detalladamente pues cómo elaborar qué es un árbol de problemas, y en medio de eso pues vamos a ver otro video en el cual pues nos explica cómo podemos hacer un árbol de problemas, que el árbol de problemas pues está detallado en 3 fases, como la primera fase pues hay que determinar el tema, o sea, el problema a trabajar. Posteriormente pues a raíz de ese problema vamos a generar nuestras causas y los efectos que este problema pues puede generar valga la redundancia, a causa de las causas relacionadas con el mismo, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo para el día de hoy es conocer el proceso que el investigador va a seguir para adquirir comprensión de la problemática social observada en el contexto que va a ser objeto de observación. Este objetivo pues nos dice que vamos a conocer primero pues todo el proceso que como investigadores tenemos que seguir para poder después no solo adquirir el conocimiento de estos procesos, sino que también que comprendamos la problemática a la cual nosotros vamos a estudiar o a investigar, de la cual vamos a tener que observar de acuerdo al contexto en el cual se lleve a cabo dicho tema de investigación. Entonces es importante que conozcamos primero los procesos, ¿verdad? Otra cosa importante, pues, que les voy a hacer mención ahorita al iniciar el curso y también al finalizar, por aquellos que pues se conectan un poquito tarde, pues déjenme decirles de que estuve comunicándome aquí con los encargados de la universidad, como para saber los lineamientos que hay que seguir para poder llevar a cabo el proceso de seminario. Y me decían ellos que debido a la pandemia, pues se había omitido elaborar un seminario en forma práctica, que se iba a llevar un seminario en forma teórica, que ustedes iban a conocer todos los pasos a seguir para poder elaborar un seminario, y que a su vez también iban a ir generando las tareas que se les vaya a ir asignando, y este iba a estar inmerso dentro de lo que es su texto paralelo, ¿verdad? O sea, como que lo fueran ejecutando, pero que solo lo van a hacer en una forma escrita. Entonces, porque debido a la pandemia, pues se habían suspendido todas aquellas actividades donde se involucrara ya directamente a las personas con otro grupo de personas, ¿verdad? Entonces, como para también cuidarnos un poquito de lo de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ahorita pues vamos a encontrar en la siguiente diapositiva pues la información de lo que es la enunciación, la clasificación de cómo se enuncia un problema en interrogativo y declarativo, y cómo se debe de elaborar la enunciación de un problema, que es un ejemplo de un árbol de problemas. Y entonces ahorita vamos a ver en términos generales qué es un proyecto, ¿verdad? Posteriormente, después de que veamos el videito de qué es un proyecto, voy a explicarles
cómo es que ustedes en forma individual, en forma profesional, pueden ustedes también llevar a cabo su propio proyecto, ¿verdad? A veces, cuando nosotros llevamos a cabo un proyecto, no precisamente lo hacemos, no precisamente lo vamos a hacer solo porque nos exigen en el área de seminario o solo porque a nosotros tenemos que pasar un proceso y que este proceso pues pueda derivarse, ¿verdad? Entonces es importante también que nosotros conozcamos esto, ¿verdad? Vamos ahorita a dejar de presentar la diapositiva. Vamos a apagar la cámara para que ustedes puedan observar de lleno el video. Después pues, podemos comentar después. La gestión de proyectos ha estado siempre presente en nuestras vidas. Podemos citar muchos proyectos populares de la historia, como la Gran Muralla China, las pirámides de Egipto, la llegada del hombre a la luna, el Canal de Panamá, la vacuna contra el COVID-19. Pero antes de comenzar, preguntémonos, ¿qué es un proyecto? Un proyecto, según el Project Management Book of Knowledge, o PMBOK por sus siglas en inglés, en su última edición número 6, define que es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, y tiene la característica de ser naturalmente temporal. Es decir, que tiene un inicio y un final establecido, y que el final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto. Esto quiere decir que un proyecto tiene un inicio y un fin, y tiene objetivos y metas en particular para alcanzar un fin deseado. Un proyecto es algo único para lo que se realizan esfuerzos a fin de lograr lo planificado. Comprendamos más claramente lo que es un proyecto y lo que no es. Por ejemplo, una certificación en algún estandarizo es un proyecto, ya que tiene un inicio y un fin determinado, y se realizará solamente una vez en la organización. Una boda también es un proyecto, ya que cuenta con las mismas condiciones. Pero cuando hablamos de la producción en masa de algún producto, por ejemplo, la manufactura de vehículos en una fábrica, ya no es un proyecto. Puede que tenga un inicio y un fin determinado, pero deja de ser un resultado único, ya que se utilizarán el mismo trabajo y los mismos esfuerzos una y otra vez para producir en masa los vehículos. Pongamos un ejemplo práctico. Pensemos en la empresa Los Pasos S.A., una empresa dedicada a la fabricación de calzado para mujeres, hombres y niños. Es una empresa que cuenta con más de 20 años de experiencia en la fabricación de calzado y es fuente de 250 empleos para todos sus colaboradores. Cuenta con procesos estratégicos, operativos y de apoyo claramente definidos y han tenido éxito durante los años que están en el negocio. Sin embargo, la alta dirección de la empresa ha identificado la necesidad de optimizar sus procesos a fin de ofrecer mejores productos y servicios a sus clientes. Recordemos que un proyecto siempre inicia a raíz de un problema, oportunidad o necesidad dentro de una organización, por lo que Los Pasos S.A. decide llamar a Procem Consultores para que lo asesore para llevar a cabo el proyecto de mejora y optimización de los procesos de su organización. ¿Necesitas gestionar tus clientes? Usa la solución flexible de CRM de Monday.com para gestionar Procem le recomienda a la organización implementar la metodología del Project Management Institute o PMI para llevar a cabo este proyecto y acompañarlo en todas sus fases para alcanzar los objetivos planificados. Pero comencemos por lo esencial. Debemos definir objetivos concretos, interesados en el proyecto,
el patrocinador del proyecto y el equipo de trabajo que llevará a cabo el proyecto de mejora y optimización de procesos para los pasos SA. Al inicio, se define que el proyecto abarcará todos los procesos de la organización. Utilizarán los recursos financieros patrocinados por una empresa hermana en Estados Unidos, quien al final del proyecto cobrará el 20% de las utilidades. Y se ha designado un equipo de trabajo interno para acompañar a ProSem en el diseño y desarrollo del proyecto. Recordemos que todo proyecto tiene una triple restricción: el alcance, tiempo y el coste. El alcance es la extensión del trabajo a realizar. El tiempo es el periodo que tardaremos en la ejecución del proyecto. Y el coste es la inversión monetaria que haremos en el proyecto. Pero ¿cuál es la relación entre el alcance, tiempo y coste? Supongamos que en algún momento del proyecto la organización ve la necesidad de ampliar el alcance de su proyecto para que se considere áreas que originalmente no se habían visto. Esto impactará en un aumento del coste del proyecto y en el tiempo de ejecución para considerar las nuevas actividades del alcance. En otro escenario, si quisiéramos bajar los costos del proyecto, se debería reducir el alcance del proyecto o aumentar el tiempo de ejecución para que podamos reutilizar recursos. O si quisiéramos bajar el tiempo de ejecución del proyecto, podemos reducir el alcance o elevar los costos del proyecto para que podamos contratar más recursos para alcanzar lo planificado. Considerando esta triple restricción, Los Pasos S.A. decide iniciar con su proyecto considerando los 5 grandes procesos establecidos por la metodología del PMI para la gestión de los proyectos. Número 1. Los procesos de inicio, en los cuales se define y autoriza el proyecto o las fases. Número 2. Los procesos de planificación, en donde se aclara y aterrizan los objetivos, planificando las acciones necesarias para llevarlos a cabo. Número 3. Procesos de ejecución, en los cuales se integran las personas y otros recursos para producir los entregables y la información de rendimiento del proyecto respectivo. Número 4. Procesos de seguimiento y control, en donde mide y controla frecuentemente el avance del proyecto con el fin de identificar las posibles variaciones y discrepancias con relación al plan original y corregirlas cuando sea necesario. Y número 5, los procesos de cierre, en los que se finaliza todas las actividades de todos los grupos de procesos de gestión del proyecto para complementar formalmente el proyecto o sus fases y formalizar la aceptación del producto, servicio o resultado para el cual fue dedicado. Siguiendo la metodología recomendada por ProSem, primeramente se deberá definir el Project Charter o acta de constitución del proyecto a realizar, en el cual se establece el nombre del proyecto, el patrocinador del proyecto, quién o quiénes dirigirán el proyecto, quiénes son los principales interesados, la descripción del trabajo a realizar, los objetivos y todos los puntos esenciales que el patrocinador considere importante. Recordemos que corresponde al director del proyecto, una vez en la ejecución del proyecto, definir a detalle todo el contenido del Project Charter a todos los interesados dentro del proyecto. Una vez aprobado el Project Charter por parte del patrocinador y conscientes de la factibilidad del proyecto, podemos echarlo a andar planificando cada una de sus fases y siguiendo la metodología en la que ProSem apoyará a la empresa Los Pasos S.A. para lograr sus objetivos. Te invitamos a estar sintonizado para descubrir en los siguientes videos cómo Los Pasos S.A. planifica e implementa su proyecto siguiendo la metodología del PMI. Aprende con ProSem.
Bien, pues nosotros acabamos de observar ahorita lo que es en sí un proyecto, cómo nosotros podemos llevar a cabo los diferentes tipos de proyectos y asimismo, pues las fases con las cuales nosotros podemos ir desarrollando el proyecto que nosotros pues genere para nuestras actividades lo que nosotros pretendemos desarrollar. Por ejemplo, yo puedo generar un proyecto en el cual pues sea para mí una oportunidad, porque ahí nos mencionaba de que un proyecto pues consiste en que nosotros podamos tomarlo en cuenta, ya sea como una problemática, porque yo voy a resolver algún tema que tenga alguna cuestión problemática dentro de la cuestión educativa. Hablemos de que nosotros queramos apoyar a alguna institución educativa con la resolución de algún problema y aportando ideas después de haber elaborado nuestro proyecto, independientemente si sea un proyecto de tesis, un proyecto de seminario o un proyecto personal, ¿verdad? Otra de las cuestiones importantes es que todo proyecto genera una oportunidad. Yo voy a poder, a través de mis proyectos, poder dar a otras personas la oportunidad de una mejora para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto que yo quiera colocar, ¿verdad? Entonces, también nos dice ahí que se puede optar a un proyecto como una necesidad. Tengo la necesidad de hacerlo, por eso dice que hay tres cosas: para resolver la problemática de cualquier tipo, otra también para poder crear oportunidades y otra como para solventar ciertas necesidades de acuerdo a los proyectos que se lleven a cabo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta que cada vez que vayamos a desarrollar un proyecto, este conlleva una serie de pasos y dentro de ellas está el que nosotros conozcamos en sí lo que son el árbol de problemas, el tema central, las causas y los efectos que genera pues el árbol de problemas, sabiendo también que todo proyecto tiene que tener un inicio y tiene que tener un cierre o un final. Dentro de ese inicio y dentro de ese cierre, pues hay 5 pasos que nos mencionaba el video que debemos de seguir, que por ejemplo, al inicio de todo proyecto iniciamos nosotros pues pensando qué tema voy a utilizar, qué es lo que yo pretendo, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a desarrollar. Posteriormente ya viene el proceso de lo que es la planificación. Empiezo a planificar en cuánto tiempo lo voy a ejecutar, a quién va a ir dirigido, qué aspectos positivos y relevantes puedo yo tomar en cuenta de acuerdo a las personas que yo quiero impactar, ¿verdad? Y posteriormente, ya que yo tenga toda mi planificación y todo eso, pues ya viene la ejecución del proyecto en sí. Y después puede hacer de que usted le quiera seguir dando seguimiento o ya sea control a este proyecto. Yo lo puedo hacer de que yo pues este proyecto lo terminé y pueda tener un seguimiento o simple y sencillamente solo llevar control de este proyecto. Y al final que viene el cierre, que ya es presentado por nosotros como una propuesta o aquí entregué mi resultado final de lo que es el proyecto, en el cual yo saco conclusiones y a través de esas conclusiones, pues yo puedo dar ideas de cómo aportar o nuevas soluciones también, ¿verdad? Entonces, para poder desarrollar todo esto, dijimos que se llevan a cabo estos 5 pasos, ¿verdad? En el otro vamos a ver también otros pasos en el cual nosotros podemos desarrollarlo. No hay necesidad de que a veces diga, bueno, yo me voy a sentar y voy a hacer el paso número 1. Simple y sencillamente, todo proyecto pues puede ejecutar la mayoría de los pasos que nosotros estamos mencionando. Bueno, pues vamos a proceder con ir dándoles algunas definiciones. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la enunciación. Este término es un término usado en el círculo lingüístico que se refiere a un segmento del discurso que resulta pues en un acto de expresión. O sea, una enunciación es una expresión que yo voy a tener para poder decir cómo es que yo quiero algo, ¿verdad? Cada vez que hablamos o producimos un texto escrito, la situación comunicativa determina nuestras opciones lingüísticas con la facilidad de favorecer el éxito del discurso. Por ejemplo, si conversan con un amigo o amiga y optan por emplear el pronombre tú,
Y si habla con el director del colegio, pues ustedes optan por usar el pronombre usted. En síntesis, un enunciado, la enunciación o acto de decir depende del contexto. Cuando nosotros vayamos a realizar o vayamos a querer decir algo, lo hacemos a través de un enunciado y este se va a llevar a cabo de acuerdo al contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos. Pero ¿cómo se enuncia realmente el problema? Podemos hacerlo en una forma generalizada o ya sea en una forma de interrogativo o declarativo. Cuando hablamos del interrogativo, dice que se expresa a través de una pregunta, como por ejemplo, ¿cómo influye la calidad de la atención de la enfermería si se utiliza un sistema informático de administración del hospital tal, ¿verdad? O del hospital X? Y en el declarativo se expresa de una manera ya como un propósito, ¿verdad? El estudio pretende mostrar el estado de obsolencia del sistema administrativo informático de la enfermería en la recuperación del estado de salud en los pacientes del hospital X. Aquí ya no se hace en forma de pregunta, sino que simple y sencillamente se está declarando. Pero entonces, ¿qué es la enunciación del problema? No es nada más que la indagación científica. Nace de una situación problemática que impulsa al investigador a emprender la búsqueda de una solución. Busco una solución de la problemática. Al iniciar el proceso, el investigador no tiene una noción clara del problema, pero luego intenta y encierra uno a uno cada uno de los elementos que son fundamentales de su incertidumbre y llega a formular un enunciado simple, claro y completo, ¿verdad? Entonces, cuando se va a enunciar un problema, empezamos a indagar en ese problema. Esto va a nacer del problema que nosotros ya conocemos o de varios problemas, lo indagamos, qué es lo que nos parece mejor, hacia dónde queremos llegar, tener una noción clara de qué va a encerrar en sí ese problema, ¿verdad? Enunciar el problema para poder lograr definir o describir bien el problema, hay que poseer conocimiento previo sobre la situación que se va a estudiar, lo cual habrá de reflejarse a un conocimiento general que debe de tener el investigador sobre el objeto o sujeto que va a estudiar y sobre las investigaciones específicas adelantadas en el asunto, así como algunas experiencias personales. Significa de que usted como investigador o investigadora, usted debe de tener conocimiento previo sobre el tema o el problema que usted va a investigar. No me voy a poner a investigar algo que yo no sé o que yo no tengo conocimiento. Y si no lo tengo, pero me gusta y me llama la atención, quiero hacerlo, primero me informo sobre el problema, ¿verdad? Para que yo pueda partir de lo que yo sé o de lo que me estoy informando, para que esto pues no quede como ambiguo, ¿verdad? Entonces ese es el propósito para poder enunciar un problema. Si hablamos del árbol de problemas, tenemos acá que todo árbol de problemas tiene tres como fases y está clasificado en tres fases o tres partes. Usted puede partir su árbol y se puede imaginar un árbol ahí, donde el tronco va a ser el problema principal, como que la herramienta que me va a servir para que las raíces estén bien cimentadas, que son las causas que se va a generar. Y cuando hablamos de lo que son las ramas y las hojas, estamos hablando de los efectos que va a generar la causa que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Y a raíz de lo que es un árbol de problemas, nosotros venimos y formulamos el árbol de objetivos. El árbol de objetivos es como la respuesta positiva del árbol de problemas. Si usted en el árbol de problemas, valga la redundancia, va a colocar problemas, porque por eso se llama así, en la causa que generó negativamente ese problema. ¿Qué causa fue lo que generó ese problema? Entonces ya usted, en esta causa, ya usted cuando lo convierte a un árbol de objetivos, ya esa causa va a pasar a ser el medio en una forma positiva para solucionar esa causa. Y los efectos van a ser los fines
que ustedes se va a trazar a través de los objetivos, ¿verdad? Entonces, ese es el engranaje que puede llevar el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Nosotros tenemos acá el planteamiento del problema. ¿Cómo se nace o se hace el planteamiento del problema? El planteamiento del problema, pues, la palabra lo dice, usted se plantea, se ingenia el problema y empieza a hacerse la pregunta inicial con el problema. Entonces usted puede decir, ¿hasta dónde puedo estudiar este problema? ¿O qué causas y qué efectos me pueden dar a mí, está proporcionando este problema? Y luego de que usted tiene la pregunta inicial, pues ya tiene su objetivo. Y de los objetivos usted saca la metodología que va a emplear para poderle dar solución a este problema, para luego accionar, ¿verdad? Entonces es importante todas estas fases. Existen manifestaciones sociales o naturales que despiertan la curiosidad del investigador. Estos suelen ser casos o situaciones problemáticos. En otras palabras, son sucesos que no funcionan de manera deseable u óptima y por lo tanto requieren de una solución, ¿verdad? Otros casos son los fenómenos que no están suficientemente esclarecidos o los hechos novedosos que aún no tienen ninguna explicación científica, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el planteamiento del problema. Los elementos comunes que nosotros podemos encontrar dentro del planteamiento del problema de una investigación son los siguientes criterios: determinación del problema, formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación de la investigación y limitaciones de la investigación. Esos son los 5 criterios. Nosotros podemos determinar hasta dónde puede llegar el problema. Vamos a formularlo porque tenemos que tener límites. Vamos a tener nuestros objetivos que van a partir del árbol de problemas, la justificación, el por qué nosotros estamos desarrollando ese tipo de problemas y las limitaciones, que hasta dónde podemos llegar. Si hablamos de un árbol de problemas, esta es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa. Hablemos del problema central, la cual se intenta solucionar mediante la invención del proyecto utilizando una relación de tipo que es causa y efecto, que ya lo vimos anteriormente. Del árbol de problemas usted viene y define su problema. Luego de haber sido definido el problema central, motivo del proyecto en sí, se debe determinar tanto las causas que generan como los efectos negativos que este produce para luego poder interrelacionar de una manera gráfica estos 3 componentes. Y de esto parte el árbol de objetivos, que ya son los medios y los fines, como les decía yo anteriormente, ¿verdad? Los objetivos deben de ser realistas. No vamos a plantearnos objetivos que no vamos a cumplir, que son inalcanzables para nosotros. Entonces, debemos de ser realistas. Es cierto que todo es alcanzable en esta vida, pero también nosotros no podemos plantearnos o formular objetivos que estén fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, que yo acá, dentro de mi comunidad, venga y genere que hayan, un ejemplo que se me ocurre así, ¿verdad? Que hayan capacitaciones de expertos que vienen desde Estados Unidos. No es imposible, pero sabemos que está bastante lejano venir y conseguir personas capacitadas que vengan hasta acá a dar ciertos lineamientos. Entonces, ¿por qué no conseguir personas capacitadas de Guatemala, del municipio, del departamento? Entonces, y generar cosas que los tengamos al alcance y que puedan servir de mucho para poder resolver los problemas, ¿verdad? Cuando decimos que deben de ser realistas, es decir, que deben de poderse alcanzar con los recursos disponibles dentro de las condiciones generales dadas, que era lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Deben de ser eficaces. Es decir, no solo se deben de responder a los problemas presentes, sino aquellos que existen a los problemas
sino aquellos que existirán también de todo tipo de futuro en lo que se está ubicando en sí el problema, ¿verdad? Deben de también ser coherentes. Si el cumplimiento de un objetivo no imposibilita el cumplimiento del otro, o sea, debe tener una congruencia ahí también, ¿verdad? El saber formular los objetivos. Acá tenemos dos imágenes de lo que es el árbol de problemas, son como ejemplos. Yo acá les voy a leer los ejemplos y dentro de unos minutos, pues que ya venga en sí los ejemplos que están redactados dentro de las diapositivas, vamos a ver otro video en el cual pues ahí explica también el tema y los ejemplos que yo más adelante pues les voy a proyectar, ¿verdad? Tenemos nosotros dentro del primer árbol, que tenemos que el tronco es el problema central, que ya se los había mencionado. Abajo en las raíces tenemos las causas, que está como dice en el primer nivel la causa directa y en el segundo nivel la causa indirecta. Entonces, y luego cuando hablamos de una causa es a qué se debe que pasó este problema, ¿verdad? Y cuando hablamos de los efectos es si este problema se soluciona y con qué consecuencias trae al momento de solucionarlo. Después del problema central tenemos después el efecto directo, que es el primer nivel, y el efecto indirecto, que es el segundo nivel, y el efecto final o el impacto final que va a tener el proyecto. Dentro del otro tenemos que como problema principal o central tenemos la delincuencia. La causa es la falta de estudios, y la falta de estudios da como segunda causa el alcoholismo, la drogadicción, la pobreza y el desempleo. A causa de la delincuencia surgen los efectos que están arriba, como en la copa del árbol, que dice que a causa de la delincuencia, a causa del alcoholismo, la drogadicción, la pobreza y el desempleo van a generar muertes, que estén fichados por la ley, la prisión, la pérdida de empleo, la discapacidad o la invalidez y también los aislamientos sociales, ¿verdad? Entonces esos son los efectos que va a producir las causas. Luego tenemos otro ejemplo acá que es el bullying. Pero el problema central es el bullying. ¿Qué causa el bullying? Las dificultades económicas, sociales y religiosas y la discriminación y diversión, ¿verdad? La discriminación y diversión, ¿va? Entonces es importante que nosotros sepamos que las causas son como que la causa de la dificultad económica, sociales y religiosas viene a generar como la víctima, cuando la víctima es acosada por no tener una situación económica muy buena o por no tener muchos ingresos económicos. También por pertenecer a una religión distinta o incluso por seguir una religión y seguir cierta doctrina, ¿verdad? Y la discriminación tiene como causa, pues, el color de la piel de algunas personas, la discapacidad física, el pertenecer a diferentes etnias, toman el bullying como medio de diversión para poder molestar. Entonces, a eso genera también discriminación, que a través del bullying se divierten y esto pues causa discriminación. ¿Y qué efecto puede causar estas causas? Pues puede tener como efecto pues un suicidio, que la víctima cansada ya de sufrir discriminación o ya sea el abuso social, ¿verdad? El alejamiento de la sociedad por parte de la víctima, y la víctima puede tomar pues represalias fatales. Y también otra causa puede ser de que la persona se puede volver un tanto agresiva como medio para poder contrarrestar las agresiones que recibe. Entonces, acá podemos observar nosotros que tuvimos el problema del bullying, sus causas que generaron el bullying y los efectos que tuvo, ¿verdad? El impacto que tuvo. Vamos a ver la definición de lo que es el árbol del problema. El árbol de problemas es una forma de representar el problema.
logrando de un vistazo, pues, entender qué es lo que está ocurriendo en realidad, o sea, el problema principal. ¿Por qué está ocurriendo? Sus causas. ¿Y qué es esto que está ocasionando? Los efectos o consecuencias. Lo que nos permite, pues, hacer diversas cosas en la planificación del proyecto. Como verán ustedes a continuación, algunas ventajas que hay también. Y también es conocido como método del árbol, técnica del árbol de problemas, análisis situacional o análisis de problemas. Esta herramienta nos permite, pues, poder mapear o diagramar, pues, el problema. La estructura, como les mencioné hace poco, la estructura del árbol de problemas es las raíces que se encuentran las causas del problema, el tronco, que es donde se presenta el problema principal, y en las hojas y en las ramas que están los efectos, o ya sea las consecuencias que este genera. ¿Para qué sirve un árbol de problemas? Las 4 más importantes de las cuestiones que podemos decir nosotros que para qué sirve y que se resumen en todas las demás, nos indica que nos permite desglosar el problema, las causas y sus efectos, mejorando su análisis. Que hay una mejor comprensión del problema al desagregarlo de las causas y consecuencias, que se vincula con otras herramientas de investigación y el análisis como matriz de Wester o el árbol de soluciones. Todo esto, pues, facilita la realización de otros componentes importantes de una investigación o proyecto en su fase de planificación, por ejemplo, el análisis de interesados, el análisis de riesgos y de objetivos. El árbol de problemas en la planificación de un proyecto. Los japoneses nos dicen con frecuencia que el problema identificado ya constituye el 90% de la solución. Por eso, la importancia que le otorga la metodología de marco lógico al análisis de los problemas. El trabajo de planificación que hacemos con el árbol de problemas y el árbol de objetivos constituye una parte muy, pero muy importante en la identificación de la problemática. Hecha esta introducción, es importante que sepan la importancia que significa el utilizar el árbol de problemas en un conjunto con otras herramientas, donde lo que buscamos es obtener datos significativos para caracterizar el problema, determinar cuáles son las causas y los efectos, y elaborar los objetivos del proyecto. ¿Cómo hacer un árbol de problemas paso a paso? Analiza la situación. Si sabes que hay una situación problemática, puedes analizarla. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Y qué está desencadenando todo eso, verdad? Recolecta los datos que puedan permitir entender la situación problemática. Esto por sí solo ya te dará una gran cantidad de insumos para el siguiente paso. Identifica los principales problemas de la situación que has analizado. Cualquier técnica para generar ideas será útil, no precisamente la que uno les dé, ¿verdad? Una lluvia de ideas en un equipo definido por consenso, cuál es el problema, ¿verdad? Nos va a servir y suele ser una gran alternativa. Esto lo vamos a ver en el video que les voy a presentar. Sin embargo, el problema es mucho más técnico y requiere de mucho más expertos y de discusiones. Ya que es complejo diferenciar entre causa y efecto, prueba la matriz de Westerbork. Esta por sí sola le va a permitir a usted priorizar el problema principal y te adelantará algunos pasos para darte las causas y los efectos del problema principal. Determina los efectos y las causas del problema principal. Ya tienes el tronco del árbol
ahora identifica las causas, o sea, las raíces y los efectos de las consecuencias, que son las hojas y las ramas. ¿Dónde es tu teléfono ahí? Ahí está cargando. De nuevo, mejor si se hace en equipo buscando llegar al consenso, ¿verdad? Si en el paso 2 ya elaboró usted su matriz de Bester y ya tendrá pues el paso bastante claro, hay que dibujar el árbol. Sencillo. Y vamos a ver un ejemplo pues más adelante cómo dibujarlo. Profundiza las causas y los efectos. Resolver el problema central será mucho más fácil en la medida que determine las causas y los efectos de la raíz. Es decir, si ya determinaste una causa, es posible de que esta causa sea ocasionada por algo más a su vez. Traza una línea profunda donde vas a profundizar tanto como se te sea posible, ¿verdad? Licenciada, una pregunta. Dígame. Nosotros vamos a hacer un seminario, ¿verdad? Así como nos dio la información. ¿Eso es en este semestre con usted o lo haremos después? Fíjese que yo consulté durante el transcurso de la semana y me dijeron que conmigo solo lo van a ver teórico, ¿eh? Porque como debido a lo de la pandemia no se puede mandar a ustedes a hacer investigaciones profundas, entonces me indicaron de que solo conmigo iba a ser teórico nada más. Entonces, más adelante iban a saber si iban a poner disposiciones de acuerdo a cómo se vaya dando lo de la pandemia, si ya ustedes lo iban a hacer en forma práctica, ¿verdad? Pero teórico, pero o sea que sí vamos a hacer un documento con un problema y se lo vamos a entregar a usted. Sí, así es. Usted sabe que cuando ustedes les piden lo que son sus textos paralelos, ahí va a estar inmerso que ustedes vayan elaborando sus árboles de problemas, su árbol de objetivo. Entonces, si cada aspecto pues va a generar cierta calificación que va a ser calificado pues en la capital, ¿verdad? Pensando en o sea, ya tendríamos que estar pensando en un problema y ir empezando a trabajar esto como nuestro texto, digamos. Sí, exactamente. Y pues ustedes pueden enviármelo por WhatsApp para que yo se los pueda ir revisando, para que ustedes, pues, si hay algo que corregir, pues yo apoyarles en eso, para que cuando lo suban, ustedes ya estén seguros de lo que estén subiendo, ¿verdad? Ok, entonces, de acuerdo, empezamos con los pasos que usted nos dio y así, porque si cuando ya terminar el semestre nos ponemos a hacer, ya no nos va a dar tiempo. Exactamente, ¿verdad? Entonces, los que no están metidos dentro del grupo, pues mejor si indican que hay que meterlos todavía, ¿verdad? Porque conforme vayan pasando las semanas, pues yo les voy a ir diciendo a ustedes qué es lo que tienen que ir haciendo y cómo lo deben de ir realizando. Y pues en el transcurso de la semana ustedes me lo van enviando y lo vamos corrigiendo de una vez para cuando ya llegue la entrega del texto paralelo, ustedes ya tengan avanzado el trabajo y solamente lo suban, como les digo, ¿verdad? Como para apoyo de ustedes, que ya no anden corriendo y que después solo van a subir las cosas sin revisarlas, ¿verdad? Sí, y entonces en este caso un tema nuestro no puede ser así general como ahí el bullying, tendrían que buscar de acuerdo a nuestra área, ¿verdad? Exactamente. Que es administración. Así es. Ah, sí, bueno. porque miren, pues, si usted se está especializando en el área de administración, eso es su fuerte, porque a usted le gusta. Entonces, si a usted le gusta, usted va a buscar temas relacionados con esa, ¿verdad? Porque era lo que yo les mencionaba la semana pasada. Yo busco un tema que solo me llame la atención, pero no me gusta, entonces prácticamente pues no voy a hallarle yo la congruencia que necesito para ir redactando todo mi proceso, ¿verdad? Oye, está bien, licenciada, solo esa duda tenía, porque sí, ya empiezo como a hacer en sucio cuando usted mande cómo se hace, entonces ya solo lo inserto, ya no tengo que estar, como sí, yo la trabajo verdad también, tengo que andarle. No, y estuvo bueno que me haya preguntado, porque sí, yo también estaba con la preocupación, porque supuestamente tenían que haber realizado un seminario, porque como así es cuando es en forma ya presencial, ¿va? Entonces empecé a averiguar y averiguar hasta que me dijeron que precisamente por lo de la pandemia, pues habían omitido esos cuestionamientos. Si de repente más adelante llevan un curso acorde a y la pandemia ya disminuyó, pues que sí se los iban a pedir en forma práctica, ¿verdad? Pero ustedes saben que lo teórico no es igual que lo práctico, ¿verdad? No hay cómo llegar y pues ya uno poner
de lleno pues en práctica lo que uno ha aprendido, ¿verdad? Y ahí es donde aprende cosas nuevas uno también. Cuando uno está estudiando el profesorado o el magisterio, le dan a uno toda la teoría, pero ya la práctica uno ya la llega a conocer realmente cuando uno hace su práctica docente o cuando uno pues trabaja, ¿verdad? No es lo mismo que nos lo pinten tan bonito, que los métodos, que las técnicas y que este método es lindo, pero cuando ya lo ejecutamos, ya nosotros sabemos qué funcionalidad tiene, con qué grupo nos puede responder y con cuál no, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo lo teórico que lo práctico, ¿verdad? Eso es lógico. ¿Qué más hubiera querido yo que lo hicieran, aunque sea ahí donde ustedes viven? Pero la verdad es que hay que respetar también los lineamientos de la universidad, ¿verdad? Está bien, licenciada, muchas gracias. Está bien, aquí vamos a ir siguiendo pues con los pasos y cualquier duda pues me preguntan o de repente pues al final si hay dudas me hacen la pregunta, ¿verdad? Vamos a seguir acá con lo que es el ejemplo de lo que es el árbol de problemas. Nos dice acá que basados en los pasos pues antes descritos, vamos a ver un ejemplo del árbol de problemas, ¿verdad? Por ejemplo, cómo contextualizarlos. Y antes de empezar a leerles esto de este árbol de problemas, este ejemplo que ustedes ven en pantalla está dentro de lo que es el video que yo les voy a pasar. Entonces vamos a verlo primero para que ustedes pues sepan de qué se está hablando en el ejemplo que está acá, ¿verdad? Es importante que nosotros también generemos proyectos pequeños de crecimiento personal. Más adelantito, después de que les explique este ejemplo del árbol de problemas y que veamos el video, les voy a explicar cómo ejecuté un proyecto y pues un ejemplo de cuáles fueron los resultados, ¿verdad? Para que ustedes se tomen una idea, ¿verdad? Vamos a apagar cámaras mientras vemos el video. En el paso 2 y 3 de nuestra metodología de marco lógico vamos a elaborar el árbol de problemas y a partir de ahí el árbol de objetivos. Iniciamos con el árbol de problemas. ¿Qué es un árbol de problemas? También conocido como método del árbol, técnica del árbol de problemas, análisis situacional o análisis de problemas, esta herramienta nos permite mapear o diagramar el problema. La estructura de un árbol de problemas es la siguiente. En las raíces tenemos las causas del problema. El tronco representa el problema principal. Y en las hojas y ramas están los efectos o consecuencias. Dicho esto, el árbol de problemas es una forma de representar un problema logrando un vistazo a entender qué es lo que está ocurriendo, que es el problema principal, por qué está ocurriendo, es decir, las causas, y qué es lo que está ocasionando, es decir, los efectos o consecuencias. Esto nos permite hacer diversas cosas en la planificación del proyecto, como verás a continuación en el ejemplo que vamos a mencionar. Comprendido el concepto, es necesario entender cómo vamos a hacer un árbol de problemas paso a paso. El primer paso es analizar la situación. Sí, sabes que hay una situación problemática, pero vamos a analizarla. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Y qué se está desencadenando? Vamos a recolectar datos que nos permitan entender la situación problemática. Esto por sí solo ya nos da una gran cantidad de insumos para el paso siguiente. El paso número 2 es identificar los principales problemas de la situación que antes hemos analizado. Cualquier técnica para generar ideas nos va a ser útil. Una lluvia de ideas en equipo definiendo por consenso cuál es el principal problema es una buena alternativa. En el paso número 3 vamos a determinar los efectos y las causas del problema principal. Ya tenemos el tronco del árbol que es el problema principal, ahora identifiquemos las causas, raíces y los efectos o consecuencias, hojas o ramas. De nuevo, es mejor si lo hacemos en equipo buscando llegar a un consenso. El cuarto paso vamos a dibujar el árbol, es fácil. Te voy a explicar cómo en el ejemplo próximo. Y en el quinto paso vamos a profundizar en las causas y efectos. Recuerda que resolver el problema central será mucho más fácil en la medida en que determine las causas y efectos raíz. Es decir, si ya determinaste una causa, pregúntate, ¿es posible que esta causa sea ocasionada por algo más? Traza una línea y profundiza tanto como te sea posible. Culminado el árbol de problemas, el paso siguiente es la elaboración del árbol de objetivos.
También llamado árbol de medios y fines o árbol de soluciones, esta herramienta nos permite transformar del árbol de problemas las causas o raíces en medios y los efectos o hojas en fines, además de guiarnos hacia el análisis de alternativas llevando los medios a estrategias. Dicho esto, vamos a ver cómo hacer un árbol de objetivos paso a paso. Es importante partir de la culminación del árbol de problemas. El primer paso pasamos todo de negativo a positivo, y es que ya hay causas y consecuencias. Ahora vamos a redactarlos en positivo para transformar las causas en medios y los efectos en fines. En la medida en que tengamos causas y consecuencias pertinentes, serán los efectos y fines que obtengamos. En caso tal de que los medios y fines obtenidos no sean los apropiados o se consideren muy difusos, volveremos a discutir sobre la situación problemática y reconsideraremos una modificación al árbol de problemas. En el paso 2 verificamos y modificamos. Ahora vamos a verificar redundancias, semejanzas o inconsistencias en el árbol. Una forma de lograr esto es estableciendo una relación de uno a uno desde causa a efecto y desde efecto a fin. En el paso número 3 lo que haremos es ajustar. Lo que se busca con este paso es hacer el método flexible. Si ya transformaste el árbol de problemas en unos objetivos, analicemos una vez más y preguntémonos, ¿le falta algo? Si la respuesta es positiva, vamos a colocarlo. Lo único que le diría a otros gerentes es que prueben Monday.com. Vamos a recordar cuál es la situación problemática que estamos enfrentando para iniciar la elaboración de nuestro árbol de problemas. Recordemos que estamos hablando de una empresa privada que es una compañía de alojamiento web, y en el último semestre ha estado presentando un aumento del 35% en las quejas y reclamos de sus clientes. Con base en esto realizó una clasificación de los motivos de las quejas analizando su frecuencia. Y adicional, se hicieron entrevistas por teléfono y correo electrónico con los clientes que han reportado quejas. Esto permitió afinar aún más esa clasificación. Como problema principal se derivó entonces que hubo un aumento del 35% en las quejas y reclamos de los clientes en el último trimestre del año por contratación de servicios de hosting. Dicho esto, esa clasificación de las quejas nos va a permitir identificar las causas del problema, que es lo que vamos a mirar en este mismo instante.